Ya, entonces estamos al aire. Nosotros pudimos resolver los problemas técnicos que habíamos tenido para iniciar el seminario. Primero que todo, agradecer la convocatoria, saludarlos, muy buenos días a todos y todas quienes están acompañando hoy. En este seminario, que la idea es abordar lo que es el mapeo y el análisis de la política y de la oferta pública, con una mirada integral para mejores políticas desde el Estado. Esto está organizado por nuestra Subsecretaría de Evaluación Social, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Dirección de Presupuestos. Yo soy Camila Leiva, soy la jefa del Departamento de Monitoreo de Programas Sociales y voy a ser la moderadora de este seminario. Y ahora les presento a los panelistas y las autoridades que nos están acompañando. Nos está acompañando Matías Romero, que es el subsecretario subrogante de Evaluación Social, y Claudia Mujica, que es la representante residente del PNUD en Chile, además de nuestros expositores, que es Amanda Dos, jefa de División de Políticas Sociales, Rodrigo Herrera, jefe del área de reducción de pobreza y desarrollo inclusivo de PNUD, y se va a sumar pronto Slaven Rasmulic, jefe de División de Evaluación y Transparencia Fiscal de DIPRES. Además de nuestros panelistas que nos van a apoyar con los comentarios, que es Claudia Sangüesa, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Entonces, primero vamos a partir con las palabras de bienvenida de nuestras autoridades, del subsecretario Romero, seguidas por las palabras de bienvenida de Claudia Mujica. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy día en este webinar que estamos organizando con la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuesto y también el PNUD. La discusión en torno a la evaluación de programas sociales o no sociales, perdón, que hemos realizado siempre en conjunto entre la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuesto, normalmente gira en torno a dos miradas. Por un lado, hay quienes afirman la necesidad de cerrar aquellos programas que reciben malas evaluaciones, y por otro, quienes piensan que este esfuerzo de colaboración entre ambos servicios tiene como fin el recorte de los recursos destinados justamente al gasto social. Lo cierto es que el trabajo realizado desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y su parte Hacienda, como parte de la Agenda Mejor Gasto Público, justamente no persigue ninguno de estos fines. Y el proceso de evaluación y monitoreo de la oferta pública ha recorrido un camino importante desde el 2018 a la fecha, donde el trabajo colaborativo entre la DIPRES y la SES, la Subsecretaría de Evaluación Social, ha sido clave para fortalecer justamente el sistema, tanto en pos de mejorar el rol de la calidad, o sea, mejorar el rol que tenemos en mejorar la calidad de gasto, como la calidad de vida, como la calidad de los programas, y las iniciativas que proponemos a disposición también de las personas. El proceso y los pasos a seguir para tener una mejor oferta no son un camino corto, por eso debemos avanzar justamente en relevar la utilidad y el rol de estas herramientas para la vinculación entre los problemas que afecten a la población y a los programas públicos, así como también para poder fomentar y fortalecer las instancias de colaboración y coordinación de la política pública. Nosotros creemos que este tipo de análisis en conjunto con la información que se levanta mediante todo este sistema de evaluación y monitoreo de la oferta pública también nos permite avanzar hacia mejorar de manera continua la oferta pública y también poder maximizar el impacto social de las intervenciones y también la eficiencia del gasto público. Justamente hoy, a través de las presentaciones que va a tener la SES, DIPRES y PNUD, avanzamos un paso más en ese camino y esperamos que este siga permeando justamente las instituciones del Estado y que sin duda se verá consolidado en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, una institución que justamente hoy día busca robustecer las bases de todo el sistema de evaluación del Estado vigente, y en particular nos va a poder permitir de alguna manera legitimar y también validar externamente las metodologías, los procesos, los resultados de todo el sistema de evaluación con el que podemos continuar incluso avanzando para contar con un Estado mucho más moderno. Esto es un gran avance que podemos ver como Estado. Esta comisión, la nueva CNP, nos va a poder permitir también tener una mirada externa independiente para revisar tanto como el Estado de su gestión y así como también la forma en que estamos llegando a las personas, haciéndonos cargo de los problemas que los afectan y también en los que los Estados deben también trabajar. Yo creo que de esta manera también vamos a poder lograr, además, una asignación mucho más responsable y mucho más eficiente de los recursos públicos. Y es porque tú también lo sabemos, porque al final del día una muy buena evaluación y diseño de políticas públicas es una labor que no solamente le corresponde administrar a un gobierno de turno, sino que también debe ser parte de un legado que tenemos como Estado, como país. Como país hemos sido responsables y nos hemos caracterizado por tener esta buena implementación de políticas públicas. Y la creación de la CNP, o CNEP,
es una valiosa noticia que justamente refuerza y ayuda a cumplir, creo yo, la tarea que dentro de los últimos años hemos considerado imprescindible y necesaria como gobierno. Evaluar la forma en que de alguna manera abordamos todos estos problemas a las personas también nos permite llegar de manera eficiente y oportuna a quienes hoy nos necesitan, y también nos permite acercarnos de alguna forma en la acción que estamos realizando el Estado con las personas, que siempre al final del día deben ser nuestro motor y deben ser nuestro centro para poder seguir avanzando en las políticas públicas. No quiero extenderme mucho más, solamente volver a dar las gracias a cada uno de ustedes, y estoy seguro que después de las presentaciones que vamos a ver hoy, los comentarios que van a tener nuestros panelistas, vamos a poder tener una muy buena reflexión y entendiendo siempre que la forma, entendiendo siempre como importante que la forma de evaluar en la que estamos llegando es siempre para quienes más lo van a necesitar. Así que démosle inicio a este seminario, comencemos como se debe, y tenemos una gran oportunidad hoy día para poder plasmar una mejor forma de hacer política pública desde el Estado. Muchas gracias, subsecretario. Ahora entonces daremos el paso a las palabras de Claudia Mujica. Muchas gracias, Camila, y tengan muy buenos días todas y todos. Sean muy bienvenidos a esta actividad sobre el mapeo y análisis de la oferta pública, que como ya lo decía el subsecretario, es una colaboración entre la Subsecretaría de Evaluación Social, la Dirección de Presupuestos y el PNUD. Y efectivamente quisiera justamente partir por saludar la presencia del subsecretario Matías Romero con nosotros el día de hoy, y también al excelente grupo de panelistas y comentaristas que nos estará acompañando, Amanda Dawes, a Slaven Rasmilic, que veo que se ha sumado, a mi colega Rodrigo Herrera, Claudia Sangüeso e Ignacio Irrazabal. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como lo sabemos, el contexto actual está marcado por la pandemia y sus efectos en el país y a nivel global. Esta pandemia ha impactado de manera severa el bienestar de grandes segmentos de la población y continuará todavía haciéndolo por un buen tiempo. Uno de los impactos que ha estado más claramente establecido ha sido sobre la mujer en el mercado laboral, donde la participación de las mujeres ha tenido un retroceso que se calcula de 10 años. Otros impactos de esta crisis han sido identificados y documentados en el marco de la encuesta social COVID, que también fue una colaboración que llevamos adelante con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Instituto Nacional de Estadística y el PNUD. Ante la emergencia de estos problemas y demandas que han tenido durante la pandemia en la sociedad, el Estado ha reaccionado implementando nuevas políticas públicas con la expectativa de que contribuyan a mitigarlos o a eliminarlos. Y es que la política pública es la respuesta que ofrecen los gobiernos a los problemas prioritarios que son de interés público. Por ejemplo, como ya lo mencionaba, el desempleo de mujeres que ha sido producto de la pandemia. Es así que la oferta programática actual es un reflejo de la respuesta que los distintos ministerios, servicios y otros organismos del Estado han dado a través del tiempo a los diferentes problemas sociales que afectan o que han afectado a la población. Y justamente con el fin de fortalecer el impacto que tienen los programas públicos en beneficio de la población, desde PNUD hemos colaborado en apoyo al trabajo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta colaboración busca ofrecer nuevos enfoques de análisis tendientes a diseñar soluciones más eficaces y que sean capaces de generar una mayor eficiencia en el gasto público. Hoy conoceremos justamente los avances que se han realizado en este ámbito y que tienen por objeto contribuir a que las y los diseñadores y ejecutores de política pública puedan mejorar esta articulación y coordinación de la oferta social y no social. Más allá de los impactos negativos que hemos constatado de la pandemia, desde PNUD y como Naciones Unidas en general, buscamos encontrar en esta coyuntura un punto de inflexión para acelerar los esfuerzos de construir sociedades más justas y más inclusivas, que no dejen a nadie atrás en el espíritu de lo que es la aspiración de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Y en este contexto, el rol que deben jugar los programas sociales y no sociales, sin lugar a duda, es fundamental. Es por eso que estamos con mucho entusiasmo esperando escuchar las presentaciones del día de hoy y espero que
todas y todos encuentren que esta jornada será de mucho provecho y les agradezco de nuevo por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Entonces ahora nosotros vamos a pasar a las exposiciones de nuestros panelistas y en este caso también les comento que tendremos un espacio de preguntas al final, por lo tanto les pido que vayan dejando en el chat de la aplicación cada una de sus preguntas para que podamos recogerlas al final y poder resolver las inquietudes. La primera presentación estará a cargo de Amanda Voss, jefa de la División de Políticas Sociales de la CES, y que nos va a explicar en detalle la metodología del mapeo de la oferta pública y que nos ha servido a nosotros como la CES para el desarrollo de informes de desarrollo social, además de nuestra plataforma de visualización de realidad social, que es el Data Social. Adelante, Amanda, te recuerdo que tienes 15 minutos para la presentación. Hola, muchas gracias. Compartir. ¿Se ve correctamente? Tienes que pasarlo a presentación. ¿Ahí? Ahí, sí, perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les contaba el subsecretario Claudia y Camila, este seminario es un reflejo de un trabajo coordinado que hemos realizado entre la Subsecretaría de Evaluación Social, la Dirección de Presupuesto y el PNUD, y cada uno va a ir presentando un elemento distinto de todo este trabajo que sigue una misma línea. Y esta línea, el objetivo que hay detrás es poder moverse hacia un análisis integrado y multidimensional de la oferta. Ahora, en términos simples, ¿a qué nos referimos con esto? Uno escucha que hay muchos programas sociales y no sociales, que hay 700, que hacen cosas distintas, van a grupos distintos, que quizás se están duplicando, quizás no. Todo esto requiere para su análisis una herramienta que nos permita empezar a contestar esas preguntas de una manera cada vez más rigurosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La oferta pública es compleja porque los programas sociales y no sociales son complejos. Entonces tenemos muchos problemas con muchas dimensiones que van a poblaciones distintas y que tienen estrategias distintas. Entonces el desafío que nos planteamos entre las tres instituciones es empezar a pensar cómo generamos herramientas, metodologías de evaluación que nos permitan empezar a tener una mirada no solamente programa a programa, como funciona la evaluación hoy en día, sino que con una mirada más amplia de los problemas que aborda la política pública. Y de esto se trata este seminario, las tres presentaciones que vienen tienen ese enfoque de distintas metodologías para empezar a contestar esas preguntas. Ahora, lo que yo les voy a presentar hoy día es el primer paso hacia eso, es el primer paso que dimos metodológico para empezar con esta lógica de mapear la oferta pública y tener una mirada más integral, que tiene que ver con empezar a identificar dimensiones y problemas de la política pública. Entonces, partimos con una metodología que desarrollamos en conjunto con las tres instituciones, que busca vincular los programas públicos a los problemas que afectan a la población, y con esto movernos hacia este análisis integrado, y en última instancia lograr una mejor coordinación de la oferta pública, y evidentemente una mejor coordinación de la oferta pública para tener una política pública más efectiva para los beneficiarios. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Primero que nada uno dice ya, ¿cuáles son los problemas que aborda la oferta pública? Y la verdad es que hay muchas maneras de definir esto a distintos niveles, hay problemas que uno podría considerar y otros que no. Entonces lo que se realizó fue un barrido de distintos documentos que relevan problemas de política pública y así poder empezar a definir cuáles serían estas categorías. Evidentemente, los problemas que aborda nuestra sociedad y que el Estado tiene un rol van evolucionando, van cambiando con el tiempo, entonces esta categorización que hicimos evidentemente no es estática y tendrá que irse actualizando en la medida que aparezcan nuevos problemas y nuevas preocupaciones de nuestra sociedad, pero hoy tenemos una categorización que se basa en este barrido que se hizo de distintos documentos que relevan problemas que aborda la política pública. Luego, al tener esto, lo que hicimos fue categorizar la oferta pública. Esto, en la práctica, lo que implicó fue mirar los casi 700 programas públicos y ver qué hacían,
qué cosas estaban abordando a través de las distintas estrategias que hacían y la población a la que iban. Y así poder empezar a movernos hacia un análisis de redes, una representación gráfica en la práctica que nos permita empezar a decir a dónde hay muchos programas que quizás necesitan una coordinación, donde vemos espacios y brechas que quizás falta intervención o falta mayor cobertura, y con eso empezar a mejorar nuestro gasto público. Ahora, ¿en qué terminó esto? En que tenemos 10 dimensiones de acción sectorial de la oferta, 46 problemas principales, que son problemas de nivel superior e importancia estratégica, y problemas específicos, ya es una subcategoría de los problemas principales, y también cada programa es categorizado por los grupos destinatarios a los que va. Entonces, en dimensiones tenemos 10 dimensiones que acá los pueden ver, que son las categorías más amplias: salud, educación, trabajo, medio ambiente, cultura, y dentro de cada una de estas dimensiones tenemos un problema principal y un problema específico. Entonces, cada programa pertenece a una dimensión, a un problema principal y a un problema específico. Y también, como les decía, si es que va a uno o más de los 38 grupos destinatarios, que nosotros definimos como los principales que son abordados a través de la política pública. Ya, entonces esto es simplemente una categorización, y como yo les decía, es algo que va a ir evolucionando con el tiempo, y esto lo hicimos para poder empezar a contestar todas las preguntas que queríamos. Entonces, para darles un ejemplo, en el principio de los tiempos nosotros decíamos, ya, el tema, por ejemplo, es la infancia. ¿Cuáles son todos los problemas que corresponden a los niños, niñas y adolescentes que aborda la política pública? Y este era un trabajo que podíamos hacer, pero que era lento porque requería un análisis en el momento de empezar a mirar cada uno de los programas y entender qué estaban haciendo. Con esto ya tenemos esto mapeado. En cualquier minuto somos con esto capaces de decir qué es lo que está haciendo la oferta, a quién está yendo y cuáles son los problemas que están siendo abordados. Y no solamente nosotros, sino que cualquier persona que tenga acceso a esta información, que es absolutamente pública. Entonces, el primer paso que hicimos fue hacer esto completamente público. Entonces, ustedes pueden acceder al Banco Integrado de Programas Sociales, donde está la información anual del Sistema de Evaluación y Monitoreo, y que se encuentra disponible toda esta información de mapeo. Además, nosotros usamos esta información para nuestro informe de desarrollo social, para hacer un análisis más en profundidad de la política pública, y tenemos la evaluación sectorial, que es una metodología nueva, la cual presentará SLAVE, y que se realiza en conjunto con la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social, y también tenemos nuestra data social, que es una visualización y una herramienta de análisis de esta información online. Ahora, el primer ejemplo de esto entonces sería el Informe de Desarrollo Social 2020, que ¿qué es lo que hizo? Hizo un análisis por grupos prioritarios específicos a los que va el Ministerio de Desarrollo Social, como son las personas en situación de pobreza, las personas en situación de pobreza multidimensional, niñas, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores e indígenas. Ahora, ¿qué es lo que hace entonces? Va y dice ya, a cada grupo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que estamos haciendo para cada uno de esos grupos como Estado? ¿Y por qué esto es importante? Porque las instituciones que trabajan con estos grupos adentro del Estado, las personas que están haciendo propuestas de política, que están externos al Estado, el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil, todos con esto pueden contar con una información que les permita entender cómo el Estado, desde distintas estrategias, instituciones y formas, está abordando esta población. Entonces, acá hay un ejemplo, que es el caso de niñas y adolescentes, que podemos ver que hay 89 programas que van a esto, y la gran mayoría está concentrada en el área de educación y derechos humanos y justicia. Ahora, este año, el 2021, volvimos a hacer un análisis de la política pública. La ventaja que tuvimos este año es que pudimos incorporar a los programas no sociales, gracias a la coordinación muy estrecha que hemos tenido con DIPRES. Hoy todo análisis que hacemos, lo hacemos en los programas sociales y no sociales, y toda la información que está publicada por ambas instituciones, incorporando toda la oferta pública, lo cual es fundamental para entenderla en su riqueza completa. Y en este informe lo que hicimos fue abordar este análisis, pero no a través de los grupos a los cuales
la oferta llega, sino a través de las dimensiones. Entonces, esto nos permite ver cosas como esta, que es entender cómo la oferta pública se distribuye a través de las distintas dimensiones. Podemos ver acá que, como se ha observado persistentemente en el tiempo, la mayoría de los programas se encuentra enfocado en la dimensión de educación, seguido por la dimensión de trabajo, ingreso y seguridad social. Por último, les quería contar un poco del Data Social. El Data Social es un portal de visualización de datos de la realidad social de Chile que tiene una riqueza de información tremenda, aborda el ámbito de la caracterización de la realidad social. Pueden encontrar todo lo que es CACEN, todo lo que son indicadores con registro administrativo, aborda también todo lo que se hace a través de la sociedad civil, y de la cual tenemos información aquí en la Subsecretaría de Evaluación Social, y tiene toda la información de la oferta pública. Esto significa que tiene la información a nivel de programa, de las fichas de monitoreo, evaluación ex ante, y tiene el mapeo. ¿Y a qué nos referimos con el mapeo? Es cómo tomamos toda esta información de caracterización y la transformamos la presentamos a través de visualizaciones que son fáciles de navegar, fáciles de entender, y así permiten a todos los actores internos y externos nutrirse de esta información, y así vamos todos contribuyendo a una política pública que tiene una mirada mucho más de problemas que de únicamente programas. Entonces los invito a meterse a esta plataforma y navegar, y también contestar las preguntas que ustedes tienen acerca de cómo el Estado está abordando cada uno de los problemas. Bueno, para terminar, yo simplemente quería agradecer a todas las instituciones que están aquí presentes, pero sobre todo a los equipos que hay detrás de esto. Acá había un esfuerzo enorme, una dedicación tremenda con este proyecto, y quería hacer un agradecimiento especial al equipo de monitoreo y de estudios de la Subsecretaría de Evaluación Social, los de la DIPRES, y también del PNUD, que nos ha apoyado con toda la fuerza que siempre los ha caracterizado. Eso, muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Amanda, por la presentación. Y entonces ahora pasamos a la presentación de Rodrigo Herrera, que es jefe del área de reducción de pobreza y desarrollo inclusivo del PNUD, quien nos mostrará un estudio, el estudio de desempleo y participación laboral de las mujeres en Chile en el contexto de la pandemia del COVID-19. Sí. No, Rodrigo, pero... salió en la presentación. ¿Salió? O sea, se ve, pero no en modo presentación. Un momento, déjame conectar de nuevo. ¿Sí? Ahí, perfecto. Ya. Bueno, primero, muy buenos días y muchos saludos a todas y todas quienes nos acompañan hoy en el taller. Gracias por la invitación, y yo quería también partir saludando a los equipos que han trabajado en esto. Efectivamente, como mencionaba Amanda, es un esfuerzo que ha sido bien intenso, que tiene harto rato, y también felicitar a la Subsecretaría de Evaluación Social por dar, digamos, un paso más en lo que refiere ya no solo a la recolección de información de programas sociales, sino que también pasar ya como a una etapa más analítica respecto de esta información. Así que la presentación que yo voy a hacer tiene por objetivo contarles sobre este nuevo método de análisis, o una propuesta, digamos, de análisis de información proveniente del Banco Integrado de Programas Sociales, que hemos estado trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social, y que busca un poco pasar de responder la pregunta ¿qué estamos haciendo? En materia de programas públicos, a qué debiéramos estar haciendo en este ámbito. Entonces, con esto esperamos contribuir al diseño y rediseño de las soluciones, digamos, más eficaces y que sean capaces de generar mayor eficiencia del gasto público. Y en 15 minutos voy a intentar ofrecer una panorámica muy general de este método a partir de la aplicación más concreta al caso del desempleo y la baja participación laboral de las mujeres,
y presentar finalmente cómo se ve esta red de interconexiones que existe entre estos problemas públicos, sus causas y los programas que los abordan. Aquí, digamos, un poco de publicidad. Los invito a conocer mayores detalles del método y de la aplicación en este documento que va a estar disponible el día de hoy en la página web, digamos, que se señala. ¿Por qué nos interesa o qué nos motivó, digamos, a avanzar en este esfuerzo? A ver, los programas e iniciativas sociales, ¿verdad?, existen para resolver problemas concretos que aquejan a determinados grupos de la población. En algunos casos, el problema puede ser resuelto a partir de una intervención en particular, como el ejemplo que sale ahí, ¿no?, la falta de acceso a agua potable, pero hay muchos problemas sociales y no sociales que son causados por carencias en múltiples dimensiones, y este tipo de problemas, que son complejos, como la pobreza, ¿no?, suponen que será entonces un conjunto articulado de programas los que debieran contribuir a darle una solución. Y el otro punto muy interesante, ¿no?, que sale ahí es que anualmente se ejecuta una cantidad no menor de programas públicos que tienen asociado un gasto importante y que además mucho de este gasto es considerado como rígido o inercial de un año hacia otro. Entonces, en este contexto vemos que es urgente analizar e identificar los espacios de mejora en el diseño e implementación de programas públicos que de manera efectiva puedan mejorar el bienestar de la población que presenta problemas. Antes de pasar a la aplicación del método, me parece importante compartir con ustedes, digamos, cuál es la estructura de un programa y cómo este programa se vincula con un programa público, ya que finalmente esta vinculación es la que vamos a utilizar para construir esta red entre programas y problemas. Primero, ¿no?, los problemas públicos tienen asociado causas, que puede ser una causa o más de una causa, ¿no? Y todo programa busca solucionar un problema en particular, ¿no? Ese es como su propósito, ¿no? Y lo hace a través de la entrega de diferentes tipos de bienes y servicios, ¿no?, los cuales corresponden a los componentes del programa que pueden abordar una o más causas del problema. Aquí, en este ejemplo, ¿no?, este programa en particular no se hace cargo de todas las causas que tiene este problema, solamente está abordando 3, por lo tanto, esperar si la causa 1 y la causa 5 son relevantes para solucionar el problema, exista otro programa social o más de un programa social o no social que se esté haciendo cargo, ¿no?, de estas cosas. Ahora, en el entramado de programas, estas relaciones son mucho más complejas. Aquí yo estoy mostrando una simplificación y hay más ejemplos, digamos, en el documento que les comenté hace un momento. El primer paso para la aplicación de este método es identificar un problema público relevante. En este caso, en este ejemplo concreto, vamos a trabajar con el desempleo y la baja participación laboral de las mujeres como un problema relevante, pero esto puede ser aplicable a otros problemas sociales y no sociales, como la deserción escolar o la pobreza, por ejemplo. Elegimos estos problemas en particular ahora, ¿verdad?, porque son problemas que se arrastran hace mucho tiempo en el país, que no han sido resueltos. Es más, son problemas que fueron acentuados por la pandemia y porque también vemos que no es posible aspirar solo a que las mujeres tengan la misma situación laboral que tenían previo a la pandemia, sino que más bien la expectativa debe ser a acelerar la inserción de las mujeres, asegurar su permanencia en el mercado laboral y eliminar de estas maneras todas las brechas que existen en esta materia entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, o en qué consiste en términos generales este método? Una vez identificado el problema de interés, nosotros realizamos una revisión de literatura, que puede ser complementada por consultas a expertos, lo que permite tener, ¿no?, una mejor aproximación y comprensión respecto de cuáles son las causas que actualmente están generando los problemas, ¿no? O el problema que en este caso nosotros identificamos.
Luego, ¿no?, se identifican los programas públicos que abordan estas causas, ya sea a través de su propósito o a través de algunos de sus componentes, que es lo que comentó hace un momento Amanda, ¿no? Este es un paso que es sensible e importante en esta metodología, ya que acá es cuando se hace la atribución respecto de qué problema resuelve un programa y cuáles son las causas que son abordadas por los componentes del programa. Este no es un ejercicio mecánico, es un ejercicio más bien manual, ¿no?, que es realizado por profesionales expertos ahí como en el conocimiento de los programas. En este caso en particular se hizo con los colegas del MDS y con los colegas del PNUD, ¿no? Pero esto tiene harto de criterio experto y de conocer qué es lo que hace un programa. Posteriormente, acá se genera una base de datos que contiene para cada programa atributos que van a ser analizados, como la cobertura, el presupuesto, la población objetivo, y también incluye las vinculaciones que se hicieron en el punto anterior. Y posteriormente esta base de datos, ¿no?, se visualiza a través de un programa en particular, digamos, que permite, digamos, visualizar la red de programas y causas en torno a los problemas identificados. Y finalmente, ¿no?, se identifican los espacios para promover una mejor y una mayor coordinación y articulación intersectorial. ¿Cómo hacemos esto último? A través de esta matriz para la caracterización de las relaciones entre programas. Así como en términos muy generales, este análisis, ¿no?, se basa en dos variables asociadas a los programas: la población a la que atienden y el problema que buscan solucionar. Entonces, en el ejercicio, todos los programas fueron comparados entre sí, ¿no? Entonces, si hay 700 programas, un programa se compara con los 699 restantes. Y aquí la idea es simplemente identificar cuáles comparten el mismo problema o cuáles comparten el mismo grupo destinatario, y entonces los pares de programas se van asignando a algunos de los cuadrantes que están ahí en la matriz, a partir de lo cual luego se hace un análisis ya más fino y más detallado respecto de incorporando otro tipo de información. Entonces, ¿qué nos resulta, ¿no? En primer lugar, esta figura está mostrando las principales causas asociadas al desempleo y la baja participación laboral femenina, que por razones de tiempo no voy a entrar en el detalle en particular de esto, pero como señalé, provienen de realizar un ejercicio ahí de revisión de literatura. Los problemas que estamos analizando principales, el desempleo y la participación laboral, están en celeste, y en verde están entonces las causas. Lo relevante acá, digamos, de esta lámina es destacar que ambos problemas son fenómenos complejos, son causados por múltiples factores, y que la literatura señala, ¿no?, que muchas veces se presentan de manera conjunta en una misma mujer, ¿no? Luego de identificar las principales causas de los problemas del desempleo y la baja participación laboral femenina, entonces se vincularon los programas que abordan esas causas, los que al vincularse generan la red que estamos viendo en esta lámina. En este caso, entonces, a la lámina que vimos recién se le añade una nueva capa de información, que son los programas que abordan las causas y los problemas, que están en color morado. Lo primero, digamos, que resalta de esto es que el entramado de esta red está compuesto por 47 programas que son ejecutados por 17 servicios en 8 ministerios distintos, ¿no? ¿Qué más vemos en esta gráfica o en esta visualización, ¿verdad? Vemos que la oferta programática se concentra en algunas causas más que en otras, por ejemplo, ¿no?, como las causas vinculadas, digamos, a las bajas habilidades y competencias en el trabajo o para el trabajo, o los costos asociados a la búsqueda de empleo, ¿ah? ¿Qué más vemos, no? Vemos que la gran mayoría de los programas se enfocan en atender una única causa, y esto ya nos da luces respecto de los desafíos en términos de coordinación que tiene esta red, ¿no? Y la razón de esto es que si las mujeres experimentan diversos obstáculos de manera simultánea para entrar o mantenerse en el mercado del trabajo, y vemos que cada programa está atendiendo, digamos, o la mayoría a solamente una de ellas, es de toda lógica entonces pensar, ¿no?, que aquí se requiere la intervención de varios programas de manera articulada o conjunta, digamos, para eliminar de manera efectiva estas dificultades o barreras que tienen las mujeres.
Entonces, de lo contrario, ¿no? Podría darse el caso de que una mujer, por mucho que adquiera habilidades o que sea sujeta de algún subsidio, por ejemplo, para la contratación, no pueda acceder a un trabajo porque no tiene resuelto el tema de los cuidados, por ejemplo, ¿no? Esa es como la idea. ¿Qué más vemos en esta red? Vemos que hay dos programas que están abordando simultáneamente tres causas: el Fórmate para el Trabajo, que está por aquí, y el Yo Trabajo Jóvenes, que está en este segmento, digamos. Y esto es interesante porque estos son programas que estarían ofreciendo una respuesta más integral a los problemas que están siendo analizados, ¿no? Además, digamos, hay 12 programas que abordan dos causas simultáneas, que son este conjunto de acá, y que por lo general combinan las bajas habilidades y los costos asociados para la búsqueda de empleo. Otro aspecto que nos muestra esta visualización tiene que ver con las brechas que existen en relación a causas que no están siendo abordadas desde la oferta programática. Y en este caso tenemos dos, ¿no? El estímulo a la creación de trabajo flexible y temas de corresponsabilidad familiar, que la literatura señala que son relevantes, ¿verdad?, para la participación de la mujer. En términos programáticos no están siendo abordados por los programas. Sin embargo, acá es importante señalar que nosotros solamente nos estamos refiriendo a los programas, pero podrían haber leyes u otras disposiciones legales o normativas que estén abordando estas causas que acá estamos viendo. Y otra cosa que quisimos mostrar acá es que en color rojo, ¿no?, están los tres subsidios que el gobierno implementó para estimular el empleo en el contexto de pandemia. Entonces, un poco para que veamos dónde se insertaron, ¿no? El subsidio Contrata, que aborda ahí como los temas vinculados a los desincentivos a la contratación de la mujer; el subsidio Nuevo Empleo, que más bien está vinculado al hecho de complementar salarios bajos; el subsidio Protege, que tiene esta relación más bien con temas de cuidado. Hasta el momento aquí se ha caracterizado o he caracterizado esta red en torno a la cantidad de programas que abordan los problemas del desempleo y la participación, pero esta misma red uno la puede analizar con otros lentes, o más bien tú le puedes hacer distintas preguntas, lo que nos va a entregar otras luces o mayores luces respecto de dónde están los énfasis o dónde están los acentos que hoy día tienen esta red de programas respecto de las causas que están detrás de estos problemas. Voy a mostrar, digamos, aquí un ejemplo de esto. Acá lo que estamos viendo es el porcentaje de la población potencial atendida por cada programa que conforma la red, es decir, la cobertura que tiene cada programa. Entonces ahí los círculos nos van mostrando, mientras más grande el círculo, mayor es la cobertura que tiene este programa respecto de la población que presenta el problema. Y el principal resultado de esta lámina es que, si bien la mayoría de las causas del desempleo y la baja participación laboral femenina están siendo abordadas por una o más programas públicos, la gran mayoría de estos programas tienen una baja cobertura, ¿no? Salvo estos 4 programas que aparecen ahí como con un círculo grande, que atienden a más del 50% de la población afectada, que son el ingreso mínimo garantizado y el bono al trabajo de la mujer, que tienen por característica no tener cupo, sino más bien estar garantizados para aquellas mujeres que cumplen ciertos requisitos. Y programas que trabajan con población acotada, como el Seguridad y Oportunidades y el programa Cuenca del Carbón. Pero, por ejemplo, un programa que en el contexto de pandemia podría ser relevante, ¿no? Que es el programa vinculado a la reconversión laboral, donde hay solamente un programa, tiene baja cobertura, aun cuando ese programa o ese problema, ¿no?, se visualiza como relevante en el entendido de que hay actividades económicas que se están demorando mucho en reactivarse. Y lo mismo uno puede decir respecto al programa 4 a 7, que está por acá, digamos, que es muy necesario en estos días, ¿verdad? Pero que también tiene una cobertura baja respecto de la población que presenta el problema. Otros ejemplos que no voy a profundizar, porque es solamente para mostrar, digamos, cuál es el potencial de esto, es, por ejemplo, mirar esto bajo los lentes del presupuesto que se ejecutaron en torno a estos programas, ¿no?, que nos da, de nuevo, una foto distinta a la de recién y nos muestra ciertos énfasis. También puede mirar esto, digamos, dependiendo el gasto por beneficiario, y aparece otra foto y otras conclusiones u otras reflexiones que uno puede hacer al respecto. Y ahora, para ir ya como
terminando, a continuación voy a presentar de manera muy general los principales espacios de vinculación que vemos en esta red, y esto a partir de la aplicación y el análisis que se hace en el marco de esta matriz de caracterización de relaciones de programas que les mostré hace un momento, ¿no? Aquí voy a hacer foco solamente en dos aspectos para mostrar, digamos, de nuevo cuál es como el potencial acá. Dado que los problemas están vinculados, ¿no? Nosotros vemos que en esta red hay espacios para proponer rutas de programas que aborden una senda lógica en torno a una misma causa, en una lógica, como dice ahí, digamos, de articulación vertical de programas. Entonces acá voy a mostrar un ejemplo, o voy a hablar sobre un ejemplo de programas que ofrezcan rutas en materia... Perdón. Programas que ofrezcan... Disculpen. Rutas en materias de emprendimiento. Entonces, nosotros tenemos programas como el Yo Emprendo de FOSI, ¿no? Y el programa Emprendedoras de Cercotec, que ambos programas entregan capacitación y financiamiento para la gestión y desarrollo de un negocio, pero el primero lo destina a una población, digamos, que está o que debiera estar en situación de pobreza o de vulnerabilidad, mientras que el de Cercotec no tiene esas restricciones. Entonces, acá, digamos, la idea sería ofrecer una ruta en la que de manera secuencial las mujeres vayan adquiriendo mayores conocimientos y al tiempo que reciben mayor financiamiento del Estado en la medida que sus proyectos, digamos, se van fortaleciendo, ¿no? Esto también tiene de interesante que contribuiría a reducir los incentivos que tienen algunas personas a mantener una situación económica precaria para no perder beneficios, que sería el caso de las mujeres que están en el entorno de los programas de FOSI. Entonces, estos programas tienen la posibilidad de ser integrados, es decir, podría ser, digamos, posible establecer una estructura de promoción en la que las mujeres que primero pasan por el programa de FOSI transiten automáticamente al programa de Cercotec, y de esta manera entonces los emprendimientos que impulsan se fortalezcan, ¿verdad?, maduren y efectivamente sean sostenibles en el tiempo. Ya con esto sí voy terminando. El otro punto que veíamos como relevante de establecer en el ámbito de las articulaciones es establecer paquetes de programas que aborden diferentes causas cada uno, entonces en una lógica de articulación horizontal. Entonces, uno podría pensar, digamos, que hay espacios para proponer paquetes de programas que estén dirigidos a una misma mujer, que aborden en conjunto, ¿no?, distintos ámbitos que son barreras para la inserción en el mercado del trabajo o para la mantención, como la habilitación para el trabajo, o los incentivos para que sean contratadas, o los temas de cuidado, por ejemplo. Entonces acá vemos espacios para una mayor coordinación entre los programas Autonomía Económica de la Mujer, que depende de Prodemu, que articula dimensiones formativas y técnicas para contrarrestar esa barrera de inserción. Esto puede ser articulado con el programa Mujeres Jefas de Hogar del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que les ayudaría a encontrar trabajo, y a la vez esto puede ser articulado, por ejemplo, con el bono al trabajo de la mujer, ¿verdad?, para también dar mayores incentivos a la contratación. Y además uno podría pensar, ¿verdad?, que para que esté más completo esto, tú lo podrías también vincular y articular en los casos que corresponda con un programa como el 4-7, ¿no?, para que las mujeres dispongan de tiempo efectivo para realizar sus jornadas de trabajo. Esta lógica, ¿no?, de establecer ruta de programas a una misma mujer implicaría que mujeres que son seleccionadas para un programa se les activan a otros programas de manera automática. Entonces la idea detrás de esto, como dice ahí, es asegurar que mujeres que enfrentan más de un problema para la inserción laboral o para mantenerse en el mercado del trabajo reciban el paquete de intervenciones más ad hoc a su caso, o se les ofrezca alguna ruta dentro de este entramado de 400 y tantos programas sociales, la ruta más ideal a su situación y a sus objetivos, ¿no? Lo anterior, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, y representa un desafío mayor en la oferta programática y en las instituciones a cargo de promover y monitorear el diseño y funcionamiento de los programas, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
y la dirección de presupuesto, pero acá es de esperar, ¿no?, que la acción conjunta de programas sobre problemas que debieran estar vinculados tengan un impacto social mayor al que pueden tener o están teniendo en estos momentos los programas de manera individual. Y simplemente, digamos, quería enfatizar dos puntos, así como en términos de conclusión. Primero, vemos que el método permite identificar espacios concretos para la articulación efectiva de programas. Creo que aquí hay un camino, digamos, que se puede explorar con mayor detalle, y que efectivamente podría tener estos espacios que se identifican, podrían tener un potencial de acelerar ciertas soluciones y por tanto acelerar la inserción o las resoluciones de los problemas que estamos analizando. Y lo otro, ya más vinculado al ejercicio particular que se hizo en el caso del desempleo y la participación laboral de las mujeres, aquí lo que nos está mostrando esta red, y que nos debiera prender algunas luces de alerta, es que no pareciera esta red estar haciéndose cargo de la magnitud ni de la complejidad que tienen estos dos problemas que analizamos. Por un lado, las coberturas en programas que podrían ser relevantes son bajas, te das cuenta, y por otro, vemos que los problemas muchas veces están tan vinculados y no es clara que se esté produciendo una coordinación que de manera conjunta permita atender distintas necesidades de las mujeres. Así que eso, muchas gracias por su atención. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, para terminar con esta ronda de presentaciones, dejo con ustedes a Slaven Rasmulich, que es jefe de la División de Evaluación y Transparencia Fiscal de DIPRES, y que nos va a presentar los resultados de la evaluación sectorial a Presto Laboral para Mujeres, realizada en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social. Slaven, te recuerdo que tenemos 15 minutos para esta presentación. Perfecto. Buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Nada, lo primero es agradecer la invitación. Como van a ver, esta presentación, sin que nos hayamos puesto completamente de acuerdo, va a ser incluso en algunos aspectos un poco redundante con las anteriores, porque toda esta construcción ha sido un trabajo conjunto y sumamente colaborativo, y eso lo voy a subrayar una y otra vez a lo largo de la presentación, porque creo que tenemos un activo bien valioso sobre el cual seguir construyendo. Entonces, voy a entrar hacia el final sobre los resultados específicos de la evaluación sectorial de Presto Laboral para Mujeres, pero partir muy brevemente antes con el contexto de dónde vienen estas evaluaciones, por qué, cómo se hacen, en términos metodológicos, los resultados y finalmente las lecciones y los desafíos asociados. A ver, nosotros, esto se encargó en 2018 y el resultado ya estuvo en 2020. La OCDE nos hizo una evaluación bien acuciosa respecto a nuestro sistema de evaluación. Por supuesto, parte con muchas páginas de lo bien que lo hacemos en muchos ámbitos, pero después, por supuesto, sigue con un pero y nos empiezan a pegar los palos que correspondían. Y entre ellos está que teníamos carencias de coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, que teníamos una larga trayectoria consolidada, pero que necesitaba consolidarse en términos de los instrumentos que teníamos, y que había que mejorar el vínculo al proceso presupuestario con los canales formales de información. Y eso pasa por un tema de oportunidad, y pasa también porque el instrumento y la evaluación responda a las preguntas que se tienen en distintos momentos, ya sea preguntas que puedan surgir desde una necesidad de consolidación fiscal, pero también de necesidades de coordinación entre ministerios, entre servicios, a veces preguntas específicas sobre procesos de un programa que quizás no está funcionando bien. Y por lo tanto, lo que hemos ido haciendo gradualmente es tratar de ampliar el abanico de tipos de evaluaciones, entendiendo que tenemos distintos problemas que resolver. ¿Okay? Si se fijan, ya sea el año 2021 y 2022, tenemos una parrilla, como si bien más equilibrada en términos de las evaluaciones que se hacen con cada instrumento. Ya estamos trabajando fuerte en volumen con estas que están en azul, que son las EFAS, que son las evaluaciones focalizadas de ámbito,
que las hacemos internamente dentro de la IPRES y buscan responder preguntas súper específicas, muchas veces que surgen de la discusión presupuestaria o que surgen de banderas, como le decimos, que se levantan en el proceso de monitoreo, que es el que ahora están precisamente haciendo los distintos servicios públicos respecto a la oferta 2021. Proceso de monitoreo que hacemos en conjunto y en la misma plataforma de información con la Subsecretaría de Evaluación. Ahí se van levantando banderas y tratamos de ir a responder preguntas específicas. Complementado también con, hay un ayornamiento y un reimpulso de las evaluaciones de impacto que comenzó en 2019, eso lo discutimos bien en un seminario que fue la semana pasada en el Centro de Políticas Públicas de la Católica, donde tan gentilmente Ignacio Irarrázaval nos acogió. Pueden chequear esa presentación en YouTube también, aprovecho de pasar el aviso. Pero es importante, varias evaluaciones de impacto andando en paralelo, y este año en 2022 retomamos una tradición que se había suspendido durante un tiempo, que son las evaluaciones de gasto institucional, donde se evalúan instituciones completas, ¿ya? Y empezamos a complementar ya desde 2020 con estas cosas que debutaron como las evaluaciones sectoriales, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que las evaluaciones sectoriales surgen, o sea, venía la inquietud desde hace rato dentro de la IEPRES y estaba dando vuelta la idea de que esto había que hacerlo. Y en paralelo, en otro camino, desde el Ministerio de Desarrollo Social con el PNUD venían trabajando bueno, la discusión sobre mapeo de la oferta que venimos conversando. En la medida en que empezamos a trabajar más coordinadamente, en particular para el monitoreo de programas sociales y no sociales, y empezamos a hacer el monitoreo y sumamos las dos partes como un conjunto de oferta programática, dentro de ese mismo flujo de información aparece que el desarrollo social viene trabajando con el PNUD hace no sé cuánto tiempo, este mapeo de programas. Y nosotros decimos, bueno, si hay un mapeo de programas y está esta idea de hacer evaluaciones sectoriales, el mapeo de programas nos es completamente funcional a ese propósito. Y lo bonito de esto es que para nosotros y para el desarrollo social en su momento fue obvio, era natural que esas cosas teníamos que aprovechar, se juntaron, como dicen, el hambre con las ganas de comer en el fondo, y estaba esta necesidad de hacer esta evaluación, y había un trabajo previo de mapeo, y dijimos, hagámoslo en conjunto. Porque estaba esta necesidad de pasar de una mirada micro, programa a programa, a, en algunos casos, pasar a medidas más amplias de áreas de política. En particular, cuando, como hemos visto, estamos hoy día con 684 programas en total, y que en varios ámbitos parecía haber una suerte de proliferación de programas y sin que hubiese claridad si es que esos programas estaban haciendo lo mismo o no, si es que estaban yendo a las mismas personas, si es que estaban articulándose bien, si es que estaban integrándose bien. Ahí la matriz de doble entrada que mostró Rodrigo, ¿cierto? Si las poblaciones son las mismas y sobre ese problema, ¿no? ¿Ya? Esto lo trabajamos también en un taller el año pasado con el Laboratorio Gobierno, Desarrollo Social y nosotros, y también fuimos trabajando identificando espacios donde había que hincarle el diente, ¿ya? Nosotros ya traíamos la idea de que teníamos que hacer algo en el ámbito de la promoción de exportaciones. Eso era una idea que estaba escrita, de hecho, en los ámbitos a evaluar, que eso es un decreto que hace el Ministerio de Hacienda, y no se había puesto en práctica todavía. Dentro de ese proceso y en el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, surge la idea de hacer una evaluación de los programas que componen el ámbito de la presto laboral de las mujeres, ¿ya? Que es lo que vamos a mostrar en más detalle ahora. Y para el 2022, y esto ya es como el clímax de coordinación en el fondo, viene por obligación legal desde el lado del Ministerio de Desarrollo Social la necesidad de evaluar el Elige Vivir Sano. Y ahí fue como, bueno, el Elige Vivir Sano es cabe dentro de una lógica de política pública, donde hay una familia de programas relacionados. Entonces, bueno, apliquemos la herramienta de evaluación sectorial que piloteamos ahora recientemente y lo hacemos en conjunto, cumpliendo con una obligación legal del Ministerio de Desarrollo Social y con un instrumento que ya habíamos empezado a trabajar y que queremos consolidar hacia adelante. En términos de metodológicos, lo que se hace acá es, bueno, se busca evaluar integralmente la política de presto laboral, ¿no?, para mujeres,
Hay una primera etapa del trabajo que es compartida entre el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros, a propósito de identificar la perspectiva estratégica y el alcance del área de la política de evaluar, y hacer la identificación de la oferta programática relevante, o sea, de esta familia de programas y puntos y círculos que mostraba Rodrigo, cuáles son exactamente las que vale la pena mirar juntas para efectos de ver sus espacios de coordinación, articulación o eventuales fusiones. ¿Ya? En el caso del préstamo laboral femenino, ese trabajo es compartido, o sea, entre el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros. En el caso del los programas de promoción de exportaciones, ahí no tenemos socio todavía, y la parte de la identificación de la oferta programática la tuvimos que hacer por nuestra cuenta también. Eso es una primera parte. Y después viene una segunda parte, donde que se hace la lógica de paneles externos e independientes, que contrata la DIPRES, como es la lógica de las evaluaciones de programas gubernamentales, ¿cierto? Las EPG. Y acá, interesante que tratamos de conformar en ambos casos, tanto en promoción de exportaciones como acá, paneles que tuvieran, no solamente, o sea, que no fueran solamente especialistas, o sea, con las distintas, ¿cómo decirlo?, competencias requeridas para la evaluación que se estaba haciendo. Teníamos en este programa en particular un experto en temas de género, un experto en temas de apresto laboral y capacitación. Entonces, uno trataba de agarrar los dos elementos. En el de promoción de exportaciones había experta en comercio internacional y otra persona que era experta en emprendimiento. Y ahí tratábamos de agarrar, porque estas cosas buscan efectivamente cosas que son parecidas, pero que no necesariamente son iguales, y son, por lo tanto, complejas y requieren esas miradas más holísticas. Y es bien importante hacerlo desde un panel externo, porque no solo por la independencia, pero además porque esa independencia, cuando uno mira familias de programas que pisan muchos callos, y por lo tanto uno pisa muchos callos, de muchos servicios, y es importante que esto no parezca y no se entienda como una evaluación de la DIPRES, en donde la DIPRES está buscando cortarle el presupuesto a alguien, sino que lo que queremos es que las cosas funcionen mejor. Muchas veces cuando hay muchos programas haciendo algo, en general tienden a ser programas relativamente chicos. Y ahí hay espacios de presupuesto donde hay muchas posibilidades de complementarse y potenciarse. Y a veces se nos perdemos oportunidades por descoordinación, se nos va a veces mucho en gasto administrativo por falta de coordinación, y que con los mismos recursos podríamos hacer mucho más por esas familias y personas que son el objetivo del programa. Esto se trabaja en una primera etapa a nivel estratégico, y la segunda parte, que es la parte que hace el panel, va más al nivel operativo de la acción pública, con los objetivos, medios y resultados de cada programa en particular. Antes, la parte estratégica es más a partir de las políticas y planes existentes, lo que dicen las normativas, los mensajes presidenciales, las agendas, y ahí ver bien cuál es el contexto que enmarca la política que está en análisis. Llevo 10 minutos, muy bien. De la lista, esto es tomado de la presentación que hizo Rodrigo recién. Básicamente son hartos programas los que funcionan en este ecosistema, ¿verdad? Nos fuimos concentrando, y esto no voy a hacer ni siquiera un intento por replicar y redondar la extraordinaria explicación que dio Rodrigo, así que recuérdenla y voy a pasar a la siguiente. Y entramos ya directamente a la conformación de la oferta programática relevante para efectos de esta evaluación, que fue primero tomar conjuntamente programas enfocados exclusiva o mayoritariamente en mujeres, programas que responden a un problema de inserción laboral femenina, que los tomamos de la dimensión trabajo, ingreso y seguridad social, y respecto al problema específico de problemas de inserción al mercado laboral. Y finalmente, programas cuya estrategia de intervención proporciona explícitamente apresto laboral y capacitación laboral. Entonces fuimos como acotando, esto es lo que queremos mirar. Y es importante hacerlo así también, porque si uno no es muy preciso en qué es exactamente la familia específica, yo puedo llegar a conclusiones que son fácilmente rebatibles también en términos de, ya, pero es que esas cosas son distintas. ¿Cómo no te das cuenta de la diferencia? Entonces acá estas cosas son objetivamente muy similares entre sí y apuntan a un mismo problema. Los programas que entraron dentro de la evaluación son del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el programa Jefas de Hogar, el más grande, el programa 4.7, el Mujer Emprende, Autonomía Económica de la Mujer, ese es de Prodemu, junto con Formación y Capacitación de Mujeres Campesinas, y
y desarrollo de competencias laborales. Y después 2 programas más pequeños, uno de la Fundación Artesanías de Chile y otro de la CONADI, que es parte del Fondo de Desarrollo Indígena, que es el Cume Moñán, que son programas más que pequeñitos y focalizados. Dentro de los resultados, a ver, existe, o sea, la primera conclusión del panel es que este es un problema que existe y que tiene que seguir siendo abordado. El panel no dijo en ningún momento como acá estamos haciendo algo que no corresponde o estamos sobregastando en esto. No fue por de la DIPRES, es raro que lo diga, pero acá efectivamente no hay una recomendación del panel en el sentido que hay que reducir el gasto asociado a esto, sino que solamente y principalmente un problema de coordinación y de pérdidas potenciales de resultados por falta de coordinación, por falta de complementariedad, por no articularse, ¿ya? Que no contamos con una, como Estado, con una política de empleo femenino que sea unitaria, y tampoco una de apresto, para los distintos programas públicos en evaluación. Y eso, como no tienes ese marco general, eventualmente caes necesariamente en dificultades de coordinación, tienes riesgos de duplicidad, y tienes también indicadores de desempeño que son inadecuados. En términos de esto, no tengo demasiado tiempo, pero de hecho se me está acabando, pero ya está subido a la página web de la DIPRES en el buscador de evaluaciones la evaluación completa. Es muchísimo el trabajo que está ahí, esto es un ladrillo de 500 páginas, creo que batimos el récord de la página web de la DIPRES, pero eso está parcelado en informes parciales y con un resumen ejecutivo, y muy importante también con las respuestas institucionales, en este caso de Cernameg y de Prodemo, porque evidentemente acá hay dobles lecturas y hay otras opiniones que es importante consignar. Durante el proceso fuimos recogiendo, tuvimos un muy largo trabajo con las instituciones y fuimos revisando y acogiendo los distintos puntos. Pero al final del día, igual hay un diagnóstico claro de que falta trabajo, tenemos problemas serios de coordinación en este caso, problemas serios de focalización en el traslape de las beneficiarias, en términos de programas atendiéndolas simultáneamente o por... y buena parte de las recomendaciones del panel pasa por integrar de mejor manera esa oferta. De hecho, en el corto plazo, y lo ideal sería pasar con una lógica de ventanilla única. O sea, que uno no puede trabajar con Prodemo y con Cernameg al mismo tiempo, en tanto son programas que son similares. O por último, que se coordinen muy bien en quién hace qué. De nuevo, son recursos que son súper escasos, y si no podemos darnos el lujo de hacer cosas que sean redundantes y a ratos simplemente a veces incluso inconsistentes. Eso pasa por estandarizar los criterios de selección, los criterios de priorización al momento de entrar a un programa o no, y con un fuerte énfasis a propósito de la recomendación del panel de hacer esta integración a nivel municipal. O sea, lo que hablaba Rodrigo recién de los espacios de coordinación, acá la expresión territorial de esto es súper importante. Entonces, y los municipios con las OMIL participando como ventanilla única y entrar por ahí. O sea, esa es la puerta principal, ahí es donde llegan las potenciales beneficiarias, y es ahí donde podemos hacer un muy buen diagnóstico y posterior derivación. ¿Ya? Muy brevemente, y a propósito de lo que decía recién, problemas de coordinación no siempre son responsabilidad exclusiva de quien está teórica o administrativamente llamado a coordinar. Esto es súper importante porque es muy probable que uno termine encontrando este tipo de problemas. Lo encontramos también en promoción de exportaciones y también con los equipos encargados. Fue como, oye, pero esto es un poco, me están pidiendo algo que no puedo hacer. Acá en Apresto Laboral Femenino también nos pasa un poco lo mismo. En el Estado tenemos, somos bien malos para coordinar. O sea, de un piso a otro ya es difícil, de un ministerio a otro ya es difícil, de un servicio a otro es más súper complicado. Somos muy torpes en eso, y también a veces tendemos a competir. Y hay inercia y hay a veces, muchas veces hay defensas corporativas. Y eso es muy difícil de administrar. Y a veces, por mucho que una ley diga que alguien tiene que hacer la política de esto, o que hay un plan nacional que establezca de cierta jineta, ¿cierto? De coordinación, en la práctica llevarlo a los hechos no es trivial, ¿ya? Otra lección importante es que, y eso de los aprendizajes del piloto de recién,
es que tenemos que mejorar un poco el encargo que se le hace al panel evaluador. O sea, es la primera vez que se hacía, los panelistas tampoco tenían experiencia en esto, y ahí uno va ajustando un poco cuál es la consultoría que solicita. A esta gente que participó ahora los golpeamos con unos carpetas, unos drive que tenían la cantidad de toda la información de trabajo previo que se hizo con el Ministerio de Desarrollo Social, que era evidentemente abrumadora. Yo creo que los pobres salieron de la primera reunión con un grado como de arritmia. Pero, y ahí efectivamente se puede mejorar el encargo, y eso ayuda a la oportunidad de las conclusiones para poder vincularlo eventualmente en el proceso presupuestario, que es uno de los objetivos, no el único objetivo. El trabajo de involucramiento temprano con los servicios, fundamental. Acá, si esto no es una pega compartida, simplemente no funciona. Acá hay demasiada información que va, viene, y son temas complejos, que no es llegar y mirarlos de afuera. O sea, hay que trabajarlos muy en conjunto desde el principio. Y otro gran desafío es consolidar la lógica de trabajo colaborativo. Acá, como decía recién, hay un montón de inercias. Hay inercias buenas y hay inercias malas. Yo quiero creer que este trabajo que hemos hecho en desarrollo social es una inercia buena, y tal como partieron estas evaluaciones donde fue natural decir, oye, pero ustedes quieren hacer evaluación sectorial, nosotros tenemos mapeo, hagámoslo juntos, que esas son las mejores inercias en el fondo, porque no salen de un decreto, no salen de un liderazgo, sino que salen de algo que los equipos entienden como positivo, y están acostumbrados a hacerlo así, y funciona bien, y nos hace sentido a todos los que participamos en. Esas son las que mayor probabilidad tienen o sea, no sé si son las que tienen mayor probabilidad de mantenerse en el tiempo, pero dentro de las inercias positivas es un aparato bien relevante. O sea, no solo el decreto, no solo la resolución, el y el otro, sino que sea una buena práctica y que sea compartida y que sea de cierto modo natural. Y eso es una lógica que tenemos que consolidar hacia adelante. Porque del mismo modo como nosotros hacemos una evaluación sectorial y podemos decir que el programa de apresto laboral de la mujer están pésimamente coordinados, si nos hicieran una evaluación a nosotros, también podríamos decir que los sistemas de evaluación del Estado no tienen ninguna coordinación entre sí. Y es precisamente eso lo que tenemos que remediar y en lo que tenemos que perseverar. Así que nada, muchas gracias. Como les decía, el detalle de la evaluación va a estar publicado en la página de la IPRES. Van a tener entretención no para el fin de semana, sino que para todas las vacaciones. Así que eso, muchísimas gracias y quedo atento a los comentarios posteriores. Muchas gracias, Slaven, y a cada uno de los expositores por dar cuenta del camino recorrido para fortalecer el análisis integral. Y entonces ahora vamos a dar paso al espacio de reflexiones de nuestros dos panelistas, que son grandes conocidos de la casa, y quienes tendrán unos minutos para abordar las temáticas de cada una de las presentaciones, en relación principalmente a avances y desafíos en torno a una evaluación de la oferta pública con una mirada más integral y comprensiva. Partiremos con los comentarios de Ignacio Larrazábal. Para eso tenemos 10 minutos, Ignacio. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder comentar esto. Saludo a la Claudia, que está ahí, con quien hemos estado en varios paneles, discusiones, conversaciones previamente. Quiero hacer dos grandes comentarios divididos en varios puntos. Primero, lo obvio, que es una tremenda felicitación a la Amanda, a Rodrigo, a Slaven, a Alejandra Candia, que no está en este minuto, pero debe estar seguramente como mordiéndose las uñas por decir todo lo que quisiera decir, así que felicitaciones a todo el equipo. Esto es un tremendo esfuerzo. Y ya se decía antes, esto va a ser un poquito repetición, pero creo que nunca está de más decirlo, esto es la profundización de un camino que se ha iniciado desde antes, que viene con el Banco Integrado de Proyectos, los informes de monitoreo, etcétera, etcétera. Así que tremendas felicitaciones. También creo, yo leí ayer el informe de desarrollo social del 2021, que está colgado ya en la página web del Ministerio, y esta taxonomía que se ve tan simple, que se ve ya lograda, esta taxonomía de los programas, yo me imagino que va a haber sido bien complicado como imputar los programas a cada categoría. La taxonomía se consideraron los ODS, también un sistema de clasificación de Naciones Unidas, así que eso, felicitaciones.
También felicitaciones por la articulación, ya lo decía Slaven, y eso me hace recordar. Pucha, esto denota la antigüedad mía de la discusión de todo esto, pero cuando ya se me olvida cuántos años, me acuerdo de conversaciones que tuvimos con Clarissa Hardy, antes que ella fuera ministra de Planificación, me parece en aquel minuto, que era cómo podía haber un Ministerio de Desarrollo Social que fuera realmente coordinador de la política social. Entonces yo creo que más que un rol político, que obviamente lo tiene, yo creo que estos mecanismos, estos instrumentos ayudan a potenciar este rol del Ministerio de Desarrollo Social y la coordinación de la política social como un todo. Entonces yo creo que estos instrumentos, y particularmente lo que estamos comentando hoy, es súper, súper importante. Y finalmente, otra cosa que quería mencionar, así que la vinculación, la articulación con la DIPRES es muy importante, pero también la vinculación con otros ministerios, con el CERNAM, en este caso particular del ejemplo de la evaluación que se hizo, que explicaba Slaven y Rodrigo, pero esas articulaciones son súper importantes y resalta un poco la génesis de por qué se creó el año, si no mal no recuerdo, creo que es el 2010 o 2011, en el primer gobierno de presidente Piñera, por qué se estructuró finalmente este Ministerio de Desarrollo Social como coordinador de la política social. Y creo también que es muy importante todo este análisis que está en la página web, la articulación con los números del proceso presupuestario. Yo creo que eso es muy importante también, porque habíamos tenido también datos agregados sobre la cantidad de prestaciones, pero esto de vincularlo al proceso presupuestario también creo que es muy importante. Y todavía me queda un último punto dentro de la parte 1 de felicitaciones, que también denota quizás mi edad. Hace más de una década el Banco Mundial me invitó a un seminario latinoamericano en Estados Unidos sobre qué estaba pasando con los sistemas de monitoreo y evaluación. Y yo siempre he creído en estos sistemas de monitoreo y evaluación, siempre los he encontrado muy importantes, pero en aquel minuto mi crítica fue a precisamente la falta de integración de las evaluaciones. Entonces ahí, digamos, la crítica era que creo que dentro de las mismas definiciones del sistema de evaluación de DIPRES está esta mirada de la eficiencia asignativa, o sea, no mirar cada programa por sí solo, sino que cuánto todos los programas contribuyen a un fin general, como puede ser en este caso la empleabilidad de la mujer. Entonces, creo que esta metodología que planteaba apuradamente Slaven apunta a eso, y pucha, han pasado más de una década, pero por Dios, qué bueno reconocer los avances y lo importante que es esto. Ahora, habiendo dicho todas estas alabanzas, ¿qué desafíos veo yo a partir de los datos que se entregan en este reporte y en la página web que está colgada? Bueno, un dato obvio es la tremenda atomización de los programas sociales. Hay muchos programas. Fíjense ustedes que hay 600 programas acumulan un 10% del gasto. 340 programas acumulan un 1% del gasto. Y al revés, 10 programas acumulan casi el 62% del gasto. Entonces, aquí hay un desafío gigante, padre, como dirían los mexicanos, un desafío gigante de cómo realmente se integran estos programas. Entonces, ahí un tema que quiero subir a la mesa para discutir es, lamentablemente, y esto corrígeme, Slaven, si uno ve, o Amanda, si uno ve las evaluaciones ex antes de programa, entra un gobierno y aparentemente lo más fácil es crear programas que respondan a los objetivos programáticos de cada gobierno. Y eso es legítimo. Si yo en mi programa presidencial ofrecí una determinada cosa, trato de consagrar esa promesa en un nuevo programa, y uno ve que la creación de programas
se incrementa con cada nuevo gobierno, independiente de la línea política, cuando entran al gobierno. Entonces, aquí hay un tema bien importante de esta mirada integral, y aquí hay una pregunta más filosófica, pero la dejo sobre la mesa. En algún minuto me tocó estar trabajando en Estados Unidos, y en Estados Unidos, para los programas sociales más importantes, hay situaciones de waivers o de excepcionalidades. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos ponía Slaven hace un minuto, o sea, evidentemente la realidad de la mujer indígena es distinta de la realidad de la mujer que está en un centro urbano muy populoso, probablemente. Pero es bien loco pensar, con todo respeto, que hay un programa para 43 beneficiarias con un objetivo similar a otro que cubre a 30.000 personas. Entonces, la integración puede ir un poco por crear estos espacios de flexibilidad o waivers, en el sentido de que el objetivo de fondo es la empleabilidad de la mujer, pero en el caso de ser una mujer que pertenece a los pueblos originarios, bueno, se pueden dar ciertas flexibilidades, pero no crear un programa nuevo que tiene otra ficha, que tiene otra justificación ante la ley de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una propuesta que yo me hago. La otra pregunta que también me hago es que está espectacular estas redes que nos mostraba Rodrigo y que repitió Slaven, pero Slaven ahí insinuó un punto que yo quiero insistir, que es la bajada a la implementación. Hemos hecho varias plataformas informáticas que me dicen si yo ingreso mi root, no es mi caso, pero si yo ingreso mi root y veo, necesito apoyo en la empleabilidad, soy mujer, qué sé yo, y me ofrece una oferta. Pero en verdad, la persona puede ser muy alfabetizado digitalmente, pero tiene dificultades en entender, es que yo estoy en una región apartada, estoy en una comuna apartada. Entonces, yo creo que ahí, desde el nivel local, tiene que haber alguien que articule. De nuevo, lo siento la farsantería gringa, pero en Estados Unidos hay case workers. Lo hemos intentado a través de Seguridad y Oportunidades o Chile Solidario, estos apoyos familiares. O sea, ¿quién se encarga de la persona? ¿Quién sigue al root? Y la pregunta clásica que yo hago es, ¿cuántos viajes en camioneta hay a la misma vivienda por un niño que tiene un problema, por una mamá que tiene un problema, por un esposo conviviente que tiene otro problema y por una vivienda que se cae? ¿Cuántos viajes en camionetas hay a la misma dirección para atender problemas que efectivamente están correlacionados? Entonces, yo creo que ahí se puede hacer un pequeño esfuerzo más de integrar y el Ministerio de Desarrollo Social creó una plataforma que no sé, ahí le pregunto a Amanda, cuán articulada, cuán operativa está esta plataforma de gestión social local, pero yo creo que ahí nos falta articular desde la base, y esa articulación genial estoy terminando, Camila, esa articulación genial que tenemos en la plataforma informática, pero también tiene que haber un gestor de casos. Yo creo que eso podría ser importante, y siempre nosotros como Centro de Políticas Públicas, Publicidad No Encubierta, hemos hecho todo un estudio de seguimiento con la mirada de los usuarios de las listas de espera en salud. Y en verdad, la lista de espera en salud, en el caso que nosotros hicimos este piloto en el Hospital Padre Hurtado, en gastroenterología, se podían bajar a la mitad simplemente con un par de llamadas por teléfono. Se podían llamar, simplemente, oiga, el examen que usted se tomó ya está en esta otra plataforma, no está ya, y eso yo se lo puedo hacer llegar al doctor, a la doctora, y en eso usted avanza un espacio en la lista de espera. Entonces, cierro ahora porque ya me estoy pasando a 11 minutos. Tremendas felicitaciones. Esto es un salto cuántico, no sé si llamarlo así, pero es un tremendo salto y nos pone desafíos. Y yo pongo que los desafíos están un poco en cómo esto la mirada integral se ve en lo local, y cómo desde el diseño de los programas sociales
pueden haber ciertas flexibilidades, porque la propensión de cualquier gobierno va a ser siempre crear programas, porque creo que es el camino más expedito para, entre comillas, intentar solucionar un problema. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias, Ignacio. Entonces ahora seguimos con los comentarios de Claudia Sanreza. Hola, buenos días todavía. Muchas gracias también por la invitación. Está muy interesante el trabajo. Me imagino, y lo primero que quería decir era, me imagino el tremendo trabajo de esto y lo que debe haber durado, porque estuve involucrada en un proyecto no similar, la verdad, pero parecido en el sentido que tuvimos que mirar la oferta de programas de transferencias monetarias para hacer un modelo de estilo Euromod para Chile, ¿cierto? Que lo presentamos de hecho hace poco, que invitamos también a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social a comentar, para mirar el impacto distributivo de estas transferencias monetarias, ¿sí? Y bueno, y es muchísimo trabajo porque hay muchos programas, porque cada programa es un fin en sí mismo, tiene su propio objetivo, ¿cierto? Tiene sus propios elementos o componentes y ataca a distintos problemas, algunos se repiten. Y por lo tanto, y bueno, son distintas poblaciones, hay algunos que están para algunas regiones, hay otros a nivel nacional. Y hay mucha información, uno se encuentra con que si uno busca en las páginas web del Estado de Chile, se encuentra con bastante información. Sin embargo, uno igual se puede, con tanta oferta, como recién decía Ignacio, igual uno se puede perder fácilmente, y yo creo que este esfuerzo que se hizo por tratar de, sobre todo, buscar interacciones, o sea, como esto te ayuda en el fondo a identificar programas que están afectando distintas causas, o sea, las mismas causas a distintos problemas, y por lo tanto poder tener un espacio básicamente para poder integrar cierta oferta pública. Yo creo que la verdad el esfuerzo increíble, se nota ahí un trabajo grande y por mucho tiempo. Y se nota también que va a haber un trabajo a posterior para poder aprovechar la herramienta, poder profundizar, ¿cierto? Es una herramienta al fin y de alguna manera hay que usarla para poder solucionar algunos problemas que todavía que tenemos básicamente en la oferta de los programas sociales. A mí me pareció muy interesante por varias cosas, y ahí quería comentar. Mis comentarios van a ser quizás más académicos en algún sentido. Primero, la metodología implica, por una parte, reconocer también, y eso hace tiempo que lo tenemos un poco en Chile, pero a mí todavía veo que hay espacios para avanzar, pero reconocer que el bienestar de la población no depende solamente de los ingresos monetarios, sino también de múltiples dimensiones y de múltiples sectores. Y yo creo que eso es importante, esta visualización básicamente de los distintos dimensiones que no solo tienen que ver con el crecimiento a pesar de que está ahí, sino que tienen que ver con los temas de educación, con los temas laborales, ¿cierto? Y yo creo que incluso ahí uno podría avanzar en una revisión de la literatura, ¿no? Porque la metodología incluye, la metodología que está aplicada acá, lo primero que hace es revisar la literatura y dice, bueno, ¿cuáles son las causas de determinados problemas? Lo primero que en realidad hace es identificar problemas, ¿sí? Problemas que pueden ser identificados en distintos ámbitos, ¿no? Hay movimientos sociales que han identificado problemas, hay expertos que han identificado problemas, ¿cierto? Y hay distintas personas, sectores en la sociedad que han identificado problemas. Y luego de eso dice, vamos a revisar la literatura, vamos a decir, ¿qué causa estos problemas?
Y entonces ahí viene un primer asunto que yo decía, de repente uno podría también hacerlo antes esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas del bienestar? y analizar un poco, ¿estamos incluyendo todas las dimensiones o no? ¿Ya? Después de eso, a mí me parecía que entonces habla muy bien con el trabajo también de las distintas miradas multidisciplinarias en términos académicos, ¿cierto? Porque distinto, al revisar la literatura uno se puede encontrar con distintos tipos de causas también. Son causas individuales, causas que tienen que ver con sociales, digamos, más allá del individuo, ¿cierto? Causas territoriales, ¿sí? Y por lo tanto uno puede ahí conversar en el fondo, conversar con lo que realmente se está encontrando, como son causas de estos problemas. Y después de eso, entonces vincular los programas a esas causas. ¿Está este programa realmente afectando esta causa o no? Y hay causas que no tienen programas también. Me fijé en el tema de mujer, por ejemplo, que era esta corresponsabilidad familiar, que creo que no tiene ningún programa ahí, ¿cierto? Y es un tema interesante y probablemente, según lo que los estudios indican, gran parte del problema, gran parte del problema es eso. Y te hace cuestionarte entonces, bueno, ¿qué programa? ¿Hay algún programa o no? O eso lo dejamos así, sin programa. Entonces, básicamente esto, si uno se fija, digamos, con todo este proceso, uno puede, se abren un montón de posibilidades, están suficientemente identificadas las causas, todas las causas tienen programas o no, hay causas en realidad que no van a tener un programa, pero están ahí, son presentes, qué porcentaje del problema son esas causas, y yo creo que entonces eso vincula muy bien con el trabajo académico de centros de investigación y de otras instituciones que ayudan a identificar básicamente cómo solucionar ciertos problemas. Y probablemente ahí hay un tema que siempre va a estar rondando, ¿no? Porque nuevamente el conocimiento va creciendo y cada vez conocemos un poco más y no conocemos todo. Finalmente, me parecía también importante, que lo han repetido también, mirar el tema geográfico, básicamente. Hay ya visualizaciones geográficas construidas, ahora con el COVID, por ejemplo, está bien impresionante lo que han hecho, cierta visualización de programas, o sea, por ejemplo, contagios o cosas así. De repente uno puede ir más allá, con los datos administrativos uno puede tener hacia dónde realmente están llegando los distintos programas geográficamente, ¿cierto? La geografía básicamente de la oferta pública, uno puede avanzar hacia allá, sobre todo con un ánimo también de poder vincular a los gobiernos regionales, me imaginé yo, en esto, porque este conocimiento tiene que ser distribuido en las regiones, o sea, no es algo que se haga solo aquí en las oficinas del MS o de la IPRES, sino que tiene que ir a los gobiernos regionales, ¿cierto? Y ellos probablemente lo necesiten y lo usen. Y finalmente hay algo que también me llama la atención, y eso es parte del trabajo que hicimos también con Chilmot antes, es este tema de también conocer un poco más a las diferencias de las poblaciones objetivo de estos programas. Porque aquí está mezclado de nuevo, y tiene que, o sea, hay distintas poblaciones objetivos, están las mujeres, ¿cierto? ¿Cuánto de estos programas llegan a mujeres? ¿Cuánto de estos programas llegan a niños, adultos mayores, ¿cierto? Y ver esto en distintas poblaciones también nos ayuda a comprender un poco más cómo se está gastando también esta oferta pública. Eso, muchísimas gracias y suerte con
Muchas gracias, Claudia. Entonces, nosotros ahora para cerrar, lamentablemente no vamos a poder tomar preguntas de los asistentes, pero sería bueno si es que algún expositor quiere cerrar con alguna reflexión, tomar algún punto de lo que los panelistas hayan tomado o puesto acá a discusión. Amanda, quizás partir contigo. Bueno, sí, y después dejarle el espacio a Slaven y Rodrigo también. Lo primero, agradecer las palabras. De verdad para nosotros es tremendamente importante que este trabajo se conozca, se valore y se use y termine llevando una mejor política social. Y lo segundo, hay algo que quería comentar que tiene que ver con esto que comentaban tanto Ignacio y la Claudia sobre la cantidad de programas que hay y sobre lo difícil que es entrar a analizar esto. Entonces uno ve los trabajos que presentamos, son trabajos hay uno de 500 páginas, son trabajos que nos hemos demorado años en hacer, porque es muy difícil analizar esto. Y en parte por eso quisimos trabajar esto a distintos niveles. Entonces tenemos evaluaciones que son en profundidad y también tenemos herramientas que son súper simples. Entonces lo que yo presenté al principio, que era muy corto y muy simple, y parece una categorización que si bien detrás tiene un trabajo que fue muy difícil hacer esa categorización, la categorización misma es simplemente eso, una variable al lado de cada programa. ¿Y por qué eso es importante? Por lo mismo que decían, o sea, cuando dicen que entra un gobierno nuevo y presenta un montón de programas y lo hace porque tiene que responder a sus promesas y a los compromisos que tiene con la ciudadanía, también detrás de eso hay una dificultad al momento de estar generando estos programas de saber cómo este se inserta dentro del mundo de programas que hay. Entonces, para ponerles un ejemplo, al principio de esta administración partimos con el Acuerdo Nacional de la Infancia y es algo que se estaba haciendo con urgencia y con justa razón. Y para nosotros como equipo que apoya con información para la toma de decisiones y para el diseño de política, fue muy complejo de manera rápida poder levantar cómo era toda la oferta que iba a niños, niñas y adolescentes. No solamente decir, oye, aquí hay una ficha por cada uno de los, 89 programas que eran para niños, niñas y adolescentes, sino de, oye, estas son las problemáticas, así se están abordando y acá están las brechas. Entonces, en parte el trabajo que presentamos al principio tiene también una lógica de poder responder a los tiempos de decisiones que ocurren a nivel de Estado, a nivel de Congreso, a nivel de discusión política en la ciudadanía, que muchas veces son mucho más cortos de lo que demora hacer una evaluación de la calidad y profundidad que tiene las otras evaluaciones que presentamos, que son tremendamente necesarias. Entonces yo creo que aquí, cuando uno dice que cada programa es un mundo en sí mismo, es verdad, uno los mira y hay una justificación de por qué esto se hace, por qué no lo otro, que este problema es especial, que este grupo es especial. Entonces, necesitamos herramientas como estas para poder tener una discusión informada sobre esta idea de que hay muchísima duplicidad y un exceso de programas. Y esa es la lógica de producir herramientas que sirvan no solamente para decisiones que son de mayor profundidad, sino que sirvan para las personas que están adentro, afuera, para cualquier persona que quiera pueda analizar esta información y llegar a conclusiones al respecto. En relación a lo que decía Claudia con respecto a la información, este ministerio tiene un rol muy importante en términos de producir información para la toma de decisiones, en particular la Subsecretaría de Evaluación Social. Creo que se han hecho avances enormes que tienen que ver con la información tanto para la identificación de beneficiarios, para el diseño, para la evaluación, y de parte de la Subsecretaría de Servicios Sociales y para el tema de niños, la Subsecretaría de la Niñez, están diseñando en base a esta información sistemas de coordinación. Y hemos hecho también un esfuerzo importante para disponibilizarlo a nivel municipal y regional, que tienen, ahí uno puede ver, tenemos el ADIS, tenemos el data social, tenemos el VIP, para recorrer sobre la gestión de los beneficios. Y simplemente para cerrar, yo también quería agradecer a la subsecretaria Canda, que sabemos todos que tiene el corazón puesto en este proyecto, y era algo que tenía, siempre dice que tenía acá desde el día 1, y una pena que no pueda estar acá, pero sé que nos está escuchando y quería agradecerla también por todo el apoyo. Y último agradecimiento al equipo de la DIS por las tremendas plataformas que ha armado para que
hayan herramientas simples para que todos los tomadores de decisiones puedan navegar esta información. Así que muchas gracias y gracias a todos los participantes y panelistas. ¿Rodrigo, alguna última reflexión? Muchas gracias por los comentarios a Claudia e Ignacio. Oye, mira, yo ahí quisiera resaltar un tema que ponía Claudia que es súper relevante y es el paso, en realidad, efectivamente es el paso cero de todo esto, que es la identificación de problemas públicos de interés. ¿Te fijas? Porque finalmente acá el foco tiene que estar puesto en cuáles son los problemas que están, digamos, afectando el bienestar de las personas, y los programas son instrumentales para la resolución de estos problemas. Entonces, así como uno hace escudriña entre los programas que hoy día existen y hace análisis en ese ámbito, también es súper interesante poder montar algún tipo de mecanismo para ir detectando problemas que están emergiendo, ¿verdad? Que muchas veces emergen o nos damos cuenta cuando ya están, digamos, cuando nos explotan. Pero hay que tener ese ojo. Por eso también, digamos, acá, en este caso, en el problema que trabajamos en el ejemplo, claro, hay dos causas que no están siendo atendidas por ningún programa. La pregunta es si es que están siendo atendidas de alguna otra forma, y si no están siendo atendidas por nada y son relevantes para solucionar el problema en cuestión, rápidamente esto tiene que llegar al ministerio, digamos, encargado para poder darle solución. Entonces, ahí comparto y también así como refuerzo la idea de que hay que trabajar también de alguna manera para la identificación de problemas emergentes. O sea, pienso, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver hoy día con la mitigación y adaptación a las consecuencias del cambio climático, y cómo eso está afectando temas de desempleo, temas de migración, acá, de baja de ingreso, cómo está afectando o va a afectar cuestiones vinculadas con pobreza. Entonces, ese tipo de análisis, como de identificar problemas, es tanto o más relevante, ¿verdad?, que luego los análisis de los programas, de la malla de programas que hoy día existen, porque ahí hay que tratar de hacer o de intencionar, digamos, también fortalecer ese punto del análisis. Así que, no, eso, muy agradecidos también, y muchas felicitaciones, reitero, digamos, tanto a la Subsecretaría de Evaluación Social, todo su equipo, y a la DIPRES por este empuje que le han dado a estas iniciativas. Muchas gracias. Yo solo muy corto agradecer los comentarios de Ignacio y de Claudia, recoger un punto del comentario de Claudia respecto de lo territorial. Ignacio asiente porque también es otro tema que hemos trabajado harto. Esto ya hace mucho rato que tiene una complejidad territorial que es alta. Nosotros muchas veces en las EPG, en las evaluaciones de programas gubernamentales, muchas veces los problemas quedan porque hay programas que no están bien coordinados o no están bien controlados desde el nivel central. Cuando los evaluamos desde Santiago, los retamos porque no tienen buenos, perfectos sistemas de información. Y a veces hay programas que se implementan a nivel de municipio, estos programas chiquititos que mencionaba Ignacio, que al final son 4 millones de pesos por municipio, que alcanzan a pagar la media jornada de un monitor, que la otra jornada es otra cosa. Entonces, tenemos un tema ahí, porque hay una necesidad de rendición de cuentas, que es importante, pero eso tiene que estar equilibrado con la eficiencia asignativa, de conocer, ¿verdad?, cuáles son los problemas del territorio y poder responder a ellos. Entonces, tú no quieres tener una política uniforme a nivel del territorio, pero sí quieres saber qué es lo que se está haciendo. Y esa por una lógica de transparencia, no de micromanagement, pero sí de rendición de cuentas, de que todos podemos mirar, saber y evaluar consistencia y eventualmente tomar decisiones y aportar al trabajo que está haciendo cada unidad dentro de los territorios. Eso es un problema que ha existido y que en el futuro solo va a crecer. Ojo, y lo digo como problema porque se me sale el rol de burócrata del nivel central, porque eventualmente esto no es un problema. Y hay que saber eventualmente ejercer con buenos mecanismos de información y transparencia. Con gobernadoras electas
con una organización territorial en la Constitución que probablemente va a entregarle mucho más potestades a las regiones y a los territorios. Este problema, esta situación solo va a seguir avanzando en esos términos y nos plantea un desafío súper grande. Ese punto, y también agradecer de nuevo los comentarios, agradecer al equipo de desarrollo social de acá, de la DIPRES, del departamento de evaluación, del departamento de seguimiento de la oferta programática, y de esta división que es la, cambió de nombre, ya no somos la división de control de gestión, en parte por lo mismo que les dije recién. Más que hacer micromanagement, revisando qué está haciendo cada uno, sino que evaluación y transparencia fiscal. Transparencia, relevar, ordenar, mostrar, comunicar, explicar. O sea, que haya rendición de cuentas más que control de gestión, en el sentido de que la rendición, el control de gestión lo hace la ciudadanía, lo hacen las expertas y expertos desde afuera, y nosotros también en parte, pero no está el foco ahí, sino que el foco está mostrar hacia afuera. Y en eso, el simplificar la información, simplificar los criterios, aunarlos, disponerlos en un mismo lugar, hace que ese trabajo sea más fácil para las contrapartes. Eso es súper importante. Y requiere, y eso también como parte del agradecimiento, de mucha generosidad por parte de los equipos. Porque esto no es solamente ponerse de acuerdo con el otro, sino que dejar las mañas. O sea, yo siempre lo he hecho así y creo que está bien. No, pero es que desarrollo social lo están pidiendo que lo hagamos así. Chuta, pero ese tipo de cosas requieren mucha generosidad. De ida y de vuelta. Y eso es un intangible que muchas veces no es debidamente calibrado y menos agradecido. Así que eso, muchas gracias por la invitación nuevamente y que tengan un gran día. Muchas gracias, Slaven, muchas gracias a todos los expositores, a los panelistas por sus comentarios, y con esto estamos cerrando el seminario. Les recordamos que vamos a dejar el video en el canal de YouTube del Ministerio, y agradecerles en verdad a todos los equipos que hicieron posible esto, y nada, nuevamente agradecer la participación. Muchas gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.